Bendiciones. Este es Reinaldo Burgos del grupo Solo en el Desierto aquí en Facebook. Una vez más trayéndote una palabra de aliento, una palabra de fortaleza, una palabra que espero que sea de grande bendición para tu vida. Muchas veces nos encontramos en situaciones donde nuestras batallas son demasiado fuertes. Tenemos unas peticiones específicas delante del Señor y a veces sentimos como que el tiempo sigue pasando o a veces que las fuerzas nos fallan. A veces surgen situaciones adversas que nos hacen sentir como que no vale la pena seguir peleando. Déjame decirte una cosa. Si la palabra te dijera a ti, si la palabra de Dios te dijera a ti, ríndete, porque no tienes remedio, porque tu Dios está muerto, valdría la pena entonces uno considerar esa alternativa. Como no es lo que dice la Biblia, entonces no hay ninguna razón por la cual tú tengas que darte por vencido. Hay momentos donde las batallas las peleamos y a veces nos sentimos que estamos tan desesperados, tan decepcionados, tan cansados, que lo que queremos es rendirnos, darnos por vencido. Y mucho más cuando nos encontramos con personas sin sentimientos, que se dejan utilizar por el diablo para tratar de traerte una palabra que te hace recordar que la batalla que tú estás pasando es fuerte, pero que para colmo las palabras que te traen son palabras de desaliento, palabras de derrota, palabras que te hacen pensar de que ya no tienes remedio. Eso me pasó a mí. Y definitivamente sé que no soy la única persona a la que le ha pasado eso. Pero dice la palabra del Señor en uno de los salmos, dice: me empujaste con fuerza para que cayera, pero me ayudó Jehová. El diablo siempre ha buscado la manera de destruirte, de destrozarte, de hacerte sentir que tú no tienes remedio, que no sirves para nada, que lo que tienes que hacer es darte por vencido, que ni siquiera tu vida tiene sentido. Simplemente porque estás pasando por una batalla difícil, te sientes que todas esas palabras tienen sentido. Sin embargo, hay muchas preguntas que dice la Biblia. Hay muchas preguntas que aparecen en la Biblia. Y una de las preguntas, la pregunta principal que aparece en la Biblia, aparece en el libro de Génesis. Cuando, después que Dios le dijo creó al hombre y a la mujer, y le dijo que se fructifiquen, que se multipliquen, y les dijo que comieran de todos los árboles que habían en el huerto del Edén, menos de uno, el árbol del bien y el mal. Mira que Dios no le dijo coman solamente de un árbol y después hágase fiero con el resto. Le dijo coman de todo lo que ustedes quieran del huerto, menos de un solo árbol. Y lamentablemente lo que no entendemos es que la tentación muchas veces viene por aquello por lo cual Dios nos dice que no hagamos. Dios nos dice que nos mantengamos firmes. Y la tentación viene cuando el diablo trata de robarte la calma, la paz, la confianza. Al diablo no le interesa lo más mínimo que tú le sirvas. Al diablo lo que quiere es que tú dudes de la palabra de Dios y de las promesas de Dios. Sin embargo, como te dije temprano, Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Lo que Él prometió, Él lo va a cumplir, y lo que Él dijo, Él lo va a hacer. Porque no hay nada imposible para Dios. La primera pregunta que surgió en el huerto del Edén fue que cuando Satanás vino a tentar a Eva, diciéndole con que Dios dijo que no comieran de ninguno de los árboles del huerto, Eva fue la que le dijo al diablo, le dijo: no, Dios no nos dijo que no comiéramos de todos, Dios dijo que no comiéramos de uno, porque el día que comamos de ese árbol moriremos. El diablo, aprovechándose de la respuesta de Eva, utilizando las mismas palabras de Eva, él le dice: no, eso es mentira, porque Dios sabe que el día que tú comas de este árbol, tú conocerás el bien y el mal y serás igual a Dios. Sin embargo, cuando buscamos en la creación del hombre, la Biblia dice que cuando Dios dijo formemos al hombre, dijo formémonos a imagen y semejanza nuestra. Dios estaba hablando con el Padre, Dios estaba hablando con el Hijo, Dios estaba hablando con el Espíritu Santo. O sea, mejor dicho, la Trinidad estaba envuelto. Dios no estaba hablando con el Padre porque Él es el Padre. Dios estaba hablando con el Hijo y el Espíritu Santo en esa reunión. Sin embargo, eran cosas que Adán y Eva no sabían. Pero Adán sí sabía que Dios lo había creado a imagen y semejanza de él. Eva sí sabía que fue creada a imagen y semejanza de él.
Pero se le hizo más fácil caer en la tentación de probar de un solo árbol antes de creer y confiar en Dios de que el sabor de lo que tenía ese fruto podía ser similar a cualquier otro, pero las consecuencias que tendrían no las tendrían si fueran obedientes. La primera pregunta que Dios le hizo al hombre fue: ¿dónde estás? Pues porque cuando los estaba llamando, Dios estaba acostumbrado a que cada vez que Él los llamaba, ellos respondían rápidamente. Y sin embargo, en este momento se estaban demorando. Cuando el hombre llega a la presencia de Dios, Dios le dice: ¿dónde estabas? Y Adán respondió: tuve miedo. Por primera vez en la historia, dice: tuve miedo y me escondí, porque estaba desnudo. Y Dios le dice: ¿y quién te dijo a ti que tú estabas desnudo? Ahora, ¿quién te dijo a ti que Dios ha terminado contigo? ¿Quién te dijo a ti que Dios tiene planes de dejarte en derrota? ¿Quién te dijo a ti que Dios iba a utilizarte a ti como la primera persona para comenzar a fallar sus promesas? De igual manera, ¿quién te dijo a ti que Dios no va a obrar a tu favor? Que Dios no va a restaurar tu familia, que Dios no va a restaurar tu matrimonio, que Dios no va a restaurar tu finanzas, tu situación legal, tu situación económica. ¿Quién te dijo a ti? Porque las promesas de Dios siguen estando intactas, siguen siendo reales. El que creó los cielos y la tierra se olvidará de ti. Dice en el libro de Isaías: si la mujer se olvidara del hijo de sus entrañas, yo jamás me olvidaría de ti. Son palabras fuertes, son palabras reales. Y Dios definitivamente no tiene planes de comenzar contigo a fallar. Dios no tiene planes de comenzar contigo a dejar de cumplir sus palabras. Porque Dios juró por sí mismo, no por el hombre, no por la tierra, no por el cielo, no por las nubes, no por las estrellas. Juró por sí mismo que no te dejará ni no te desamparará. Sin embargo, muchas veces nuestras circunstancias nos hacen creer de que Dios va a fallarnos, porque el diablo, utilizando a quien se deja utilizar, te dice palabras hirientes. Y un ejemplo de que el diablo, utilizando a quien se deja utilizar, lo encontramos en los evangelios. Cuando Jesús le pregunta a los discípulos: ¿quién dicen los hombres que soy yo? Y los discípulos dijeron: unos dicen que tú eres Elías, otros dicen que tú eres un profeta, otros dicen que tú eres un enviado de Dios. Y sin embargo, cuando Jesús pregunta: ¿y quién ustedes dicen que soy yo?, Pedro se puso de pie y dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús le dijo: eso no te lo declaró a ti ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Por lo tanto, a ti yo te digo hoy: ya no te llamarás Pedro, sino piedra. Ya no te llamarás Pedro, sino Petro, que significa piedra. Y dice: y sobre esta roca, sobre la revelación del Padre, sobre la realidad de que Él es el Cristo, el Hijo del Dios viviente, Él dijo: sobre esa roca edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Sin embargo, cuando buscamos un poquito más adelante el próximo capítulo en la Biblia, y para la próxima les prometo traer los textos específicos, y si hay alguien que a lo mejor se moleste porque estoy declarando lo que dice la Biblia, pero no estoy diciendo en tal libro, tal capítulo, tal versículo, lo más importante no es que tú te memorices en dónde está, lo más importante es que tú sepas que lo que dice la palabra de Dios. Es importante que sepas dónde está para cuando lo quieras buscar, pero es más importante que tú sepas y que tú vivas la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios es la que te va a ayudar a levantarte cuando te sientas caído. La palabra de Dios es la que te va a fortalecer cuando el diablo trata de tumbarte. Porque nuevamente repito el texto que dice en uno de los salmos: me empujaste con violencia, mas me ayudó Jehová. Cuando tú aprendes a reconocer la fortaleza de Dios, la mano de Dios, que es la que te levanta, la que te restaura, la que te fortalece, y cuando tú aprendes a conocer la palabra de Dios, tú la puedes poner en práctica y te puedes fortalecer en ella en todo momento. Pero volviendo a la historia de Pedro, el que tuvo la revelación del Padre,
en el próximo versículo Jesús está hablando de que va a ser entregado en la cruz, que va a ser azotado, que va a ser señalado, que va a ser negado por muchos. Y que todo eso lo tenía que pasar para que se cumpliera el propósito de Dios. Y que Él tenía que irse porque si no se iba no nos podía dejar el Consolador, que es el Espíritu Santo, el que está dentro de nosotros cuando le aceptamos al Padre, cuando aceptamos a Jesucristo como nuestro Salvador. Cuando Jesús estaba diciendo todo eso, Pedro, el que tuvo la revelación del Padre, le dice: Dios te libre a ti de que todo esto te acontezca. Jesús está diciendo: yo tengo que pasar por esto. Y Pedro le dice: Dios te cuida a ti. Dios no permita que tú pases por eso. Y Jesús le dice: apártate de mí, Satanás, porque me eres tropiezo. Así que no te asombre si alguien que tú consideras que es una persona cristiana, llena del Espíritu Santo, una persona santa, una persona que conoce la Biblia, no te extrañe si en algún momento te digo una palabra de desánimo, te doy una palabra de desaliento. No te asombre. Si Pedro lo hizo con Jesús, si nosotros lo hacemos con Jesús a diario, que muchas veces ponemos en duda muchas cosas, ¿cuánto más no dudarás tú de que el diablo utiliza a quien se deja utilizar? Y no te estoy hablando de que la persona esté endemoniada o esté apartada o esté en pecado. Simplemente nosotros nos tenemos que cuidar y conocer bien la palabra para saber lo que dice la Biblia en contra de lo que el diablo dice. Porque si la palabra dice que Dios no te dejará ni no te desamparará, si la palabra de Dios dice que Él está contigo en todo momento, si la palabra de Dios dice de que el cielo y la tierra pasarán pero su palabra no pasará, si la palabra de Dios dice que aunque pase por los ríos no me ahogarán, si la palabra de Dios dice que Él abrirá caminos en el desierto, en tu desierto, y ríos en tu soledad, es porque Dios lo va a hacer. Dios no se ha cansado de trabajar contigo. Dios no se va a cansar de trabajar contigo. Y lo bueno que es que muchas veces nos encontramos con situaciones difíciles, pero gloria a Dios por su palabra, cuando dice en el libro de Job: yo sé que mi Redentor vive, y yo sé que aunque sea del polvo de la tierra, Él me va a levantar. Así que no te preocupes si tienes que gatear el camino. No te preocupes si tienes que llorar tu camino. Lo importante es que no dudes de que Dios va a cumplir su propósito en ti. Dios no te va a dejar en vergüenza. Dios no te va a dejar en vergüenza. Te lo repito una vez más, Dios no te va a dejar en vergüenza. Tú estás pidiendo por cosas grandes. Tú estás pidiendo por cosas grandes y estás confiando en Dios. Y estás confiando en la palabra de Dios. Mantente firme, no temas. Dios va a cumplir su propósito en ti. Dios no te va a dejar en vergüenza. Dice la palabra de Dios que aunque la visión tardare, espérala porque vendrá. Dios cumplirá su propósito en ti. Dios te va a levantar, Dios te va a suplir, Dios va a restaurar todo lo que te han robado. Dios lo va a hacer porque esa es su palabra y ese es Dios. Dios no va a dejar de amarte porque Él no va a dejar de ser Dios. Él no va a dejar de ser Dios. Así que no dudes de que Dios va a estar contigo como poderoso gigante. Dice en el libro de Lamentaciones, capítulo 3, versos 22 y 26. Como te dije, te voy a incluir en los textos de ahora en adelante. Y aquí está el primero. Lamentaciones 3, 22 y 26. Y sí, existe un libro de Lamentaciones en la Biblia, ¿sabes? Dice: sé que no hemos sido destruidos porque Dios nos tiene compasión. Sé que cada mañana se renueva su amor y su fidelidad. Por eso digo que en Él confío. Dios es todo para mí. Invito a todos a confiar en Dios porque Él es bondadoso. Es bueno esperar con paciencia que Dios venga a salvarnos. Por lo tanto, no tengas miedo. Y te voy a dejar uno más, un texto más. El libro de Joel, capítulo 2, versos 25 al 27 dice: y os restituiré los años que se comió la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta y mi gran ejército que envié contra vosotros. Comeréis hasta saciaros
y alabaréis el nombre de Jehová, vuestro Dios, el cual hizo maravillas con vosotros, y nunca jamás será mi pueblo avergonzado. Y conoceréis que en medio de Israel estoy yo, que yo soy Jehová, vuestro Dios, y no hay otro, y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. Joel 2, 25 al 27. Así que no temas, Dios no ha terminado contigo. Confía, no dudes, y será hasta la próxima. Bendiciones, este fue Reinaldo Burgos del grupo Solo en el Desierto aquí en Facebook, y mantente en contacto, que todavía tenemos más palabra de Dios para compartir. Bendiciones.